todos nos hemos frustrado con alguna decisión creativa que ha tomado la WWE a lo largo de los años, ya sea porque son decisiones bastante estúpidas y no te puedes creer que alguien de verdad pensara que eso era una buena idea, o porque toman decisiones erróneas cuando tú piensas que algo es tan obvio que es la ruta a seguir para obtener el producto más interesante o más satisfactorio, no la toman y se van por otros caminos raros, lo cual te hace pensar a ti que tal vez tú eres mejor que todos esos expertos en wrestling o bookers. Sin embargo, nosotros no tenemos el capital para fundar una nueva empresa, conseguir acuerdos de televisión y pues crear una empresa que sea muchísimo mejor que la WWE. Sin embargo, ha habido personas alrededor de la historia del wrestling que han creído que lo pueden hacer mejor que la WWE y competir contra esta. Sin embargo, la mayoría de ellos han caído en un mal muy curioso, que es jugar a ser bookers, satisfacer sus propias necesidades como fans más que obtener el beneficio, creando una gran compañía, una gran alternativa y así poco a poco ir creciendo y tal vez sí lograr su compañía que compita contra la WWE. Sin embargo, siempre caen en el mal de querer satisfacer su propio ego más que de verdad construir un gran imperio. Herb Abrams, quien fundó la UWF en el año de 1990. Esto con tal de competir contra Vince McMahon y su compañía, la World Wrestling Federation o WWF, hoy en día WWE. ¿Por qué? Miren, Herb Abrams pensaba que el wrestling ya no era tan genial como lo fue en los años 80. Él sentía que le faltaba algo más, un poco más de chispa. Necesitaba hacer un poquito más show que pues un programa de wrestling, lo cual ya lo hacía Vince McMahon. Sin embargo, él pensaba que lo podría hacer mejor, sobre todo porque por esa época ya se comenzaban a ver algunos problemas en los personajes que traía Vince McMahon a la televisión, los cuales eran bastante caricaturescos o incluso aquellos que eran buenos personajes, muchos de ellos no se les daba el manejo adecuado, o al menos muchas personas lo veían así. Por lo cual, Abrams decidió que él fundaría su propia compañía y lo haría con personajes tan grandes para ese momento como Billy Jack Haynes, Bob Orton Jr., Brian Blair, Cactus Jack, Colonel Deviers, Dan Spivey, David San Martino, Don Muraco, Ivan Koloff, Ken Patera, Paul Orndorff y Steve Williams. Sin embargo, pocos de esos nombres, los cuales trajo a su compañía, de verdad eran personas relevantes para ese momento, ya que más adelante también traería de Honky Tonk Man y Rick Rude, quienes sí eran bastante populares, pero no eran grandes superestrellas de evento principal. Bueno, Rick Rude tal vez sí, pero de Honky Tonk Man no. Pero ese era el problema. Abrams trajo a muchísimos luchadores del pasado que fueron famosos en el pasado y que incluso participaron en el primer WrestleMania, como Paul Orndorff, quien fue incluso el main event del primer WrestleMania. Además, trajo a Bruno Sammartino para que él fuera el comentarista, para que fuera el comentarista, pues no de color, pero sí como de las acciones sobre el ring, ya que usualmente hay dos comentaristas en las mesas de el wrestling, el comentador de color que hace que sea más entretenido y el que narra la lucha como tal. Sin embargo, Abrams tenía la ilusión de crear la UWF como una manera en la cual se compitiera contra la WWF nacionalmente, pero la gente lo preferiría a él debido a la chispa que él impregnaba a la compañía. De hecho, él era tan bueno vendiendo esta idea que Sports Channel America le dio alrededor de $1 millón para producir su programa semanal Fury Hour, UWF Fury Hour. Y así comenzaría esta gran empresa de Herb Abrams. Pero hubo bastantes problemas, la verdad, porque en realidad esta persona no sabía nada sobre el negocio de la lucha libre profesional. Era una persona que era un gran fan del wrestling, sí. Sin embargo, a la hora de verlo como un negocio y tratarlo como un negocio, no sabía nada. No era como que él fuera un productor o estuviera detrás de cámaras o fuera un referee o algo, no, él no tenía nada que ver. Él vendía ropa, él era un magnate de la ropa, vendía bastante ropa él en realidad. Sin embargo, no estaba dentro del negocio del wrestling, solo era un fan, como les digo y les repito. Por lo que
pues pensando que esas personas a las cuales él admiró eran todavía relevantes, las trajo a su compañía, además de algunos luchadores que estaban ascendiendo como Cactus Jack. Pero sencillamente la cosa no funcionó, ya que cuando él comenzó sus grabaciones de su programa Fury Hour, el programa se llevó muchísimas críticas negativas. ¿Y esto por qué? Pues sencillamente es que durante el primer año de la compañía, él se mostraba como un personaje en pantalla, robando bastante, ¿cómo decirlo? Am, pues sí, robando bastante tiempo en pantalla a los luchadores. Él quería ser una de las figuras principales de la compañía. Él se mostraba a sí mismo como The Electric Man, y pues porque se suponía que su gran carisma haría que la compañía se fuera hasta la luna y creciera sin límites. Pero la verdad es que el producto también era bastante malo, ya que muchísimas veces las luchas, y la gran mayoría de ellas, luchaban pues en luchas muy extrañas, además de que siempre terminaban con polémicas. Nunca había un final limpio en sus luchas, siempre había luchas que terminaban por interferencia, por descalificación, los luchadores no podían ganar de manera limpia, siempre tenía que haber un agente externo que interfiriera en los combates. La realidad es que fue un desastre la compañía desde un inicio. Sin embargo, Abrams no renunciaba a él ser un personaje. Siempre interfería en luchas, siempre daba entrevistas, además de que él se convirtió en el comentarista del programa junto a Bruno Cervantino. Cervantino hoy nomás Sammartino. El problema es que Bruno hacía un buen trabajo como comentarista, siempre fue muy capaz. Incluso cuando fue comentarista en la WWF lo demostró. Sin embargo, Abrams era muy molesto de escuchar. Era demasiado molesto, de verdad. Querías arrancarte los oídos y que te sangraran y que no te volvieras a escuchar nada en tu vida, porque de verdad el vato no sabía lo que estaba haciendo. No sabía ser un comentarista de color. Quería ser divertido, pero sencillamente era insoportable escucharlo. Pero en el segundo año de la compañía, al final decidiría que pues él no estaba capacitado para ser un personaje en pantalla ni tampoco un comentarista. Pero sí logró quedarse como un entrevistador. Y como siempre, trataba de robar pantalla, trataba de robarse el protagonismo de los luchadores haciendo comentarios bastante estúpidos a la hora de, pues, entrevistar. Y más que entrevistar, parece que él estaba utilizando la figura del luchador como clickbait para que estuviera ahí el luchador, las personas se quedaran y vieran al luchador, pero el que hablara era él. Por lo que era muy cansino, la verdad. Además, la compañía en realidad nunca fue algo, o sea, la compañía nunca fue exitosa como tal, o nunca llegó a un gran éxito masivo, como ustedes podrían pensar, porque sí se invirtió muchísimo dinero, $1 millón era demasiado dinero en el año de 1990. Además de que muchas de esas estrellas no cobraban barato, pero nunca lograron números grandes. Creo que su mayor asistencia a un programa fueron de 600 personas. Imagínate, 600 personas para una compañía que se le había invertido alrededor de $1 millón y se le había dado un buen horario dentro de un canal muy conocido como Sport Channel America. O sea, realmente la UWF fue tan, pero tan mala que de verdad nadie quería verla. Sus valores de producción eran terribles, sus asistencias eran horribles, sus luchas eran horribles, sus segmentos eran horribles. No se podía salvar, no tenían nada destacable más que el uso de luchadores que ya para ese punto eran viejas glorias de los 80. Las cosas eran muy feas para la UWF. Además de que el hijo de su puta madre de Herb Abrams le quedó a deber a muchísimas personas. Miren, su primera grabación como tal de su programa Fury Hour fue en Nueva York, en el New York Penta, en el año de 1991. Sin embargo, ese pinche evento estuvo plagado de problemas legales. Desde que los luchadores, los cheques que se les entregaron en ese momento por el pago de esas grabaciones, les rebotaron. No tenía fondos Abrams para pagarles, no tenía tantos fondos para pagarle a esas personas. Además de que el güey cometió el error de contratar a The Honky Tonk Man y Rick Rude, quienes habían abandonado la empresa más o menos en el año de 1991, y él lo sacó dentro de su programación, pero
seguían bajo contrato, o sea, su contrato no se había rescindido, solamente ellos habían decidido no aparecer más en la programación, pero tenían un contrato, por lo cual casi se van a una demanda contra la WWF porque estaban utilizando a personas bajo contrato. Imagínense. Además, incluso pues en ese mismo año trató de tener una alianza con una empresa que se llama Ladies Major League Wrestling para ayudarlo a expandir la WWF en algunos territorios de Estados Unidos, ya que se estaban concentrando mucho pues en el área de Nueva York y querían ir a Florida. Y pues para eso contrató al presidente de esa compañía que les acabo de mencionar. ¿Para qué? Pues para que así el hijo de su puta madre lograra hacer shows con el nombre de Ladies Major League Wrestling, los fans de esa empresa fueran ahí, pero se presentarían también luchadores de la UWF, lo cual terminó siendo horrible, horrible de verdad. ¿Por qué? Porque miren, trataron de hacer un pay-per-view que se iba a llamar Beach Brawl, bueno, se llamó Beach Brawl, y en el cual sencillamente fueron a una arena que era para alrededor de 4,000, 5,000 personas, pero solo asistieron alrededor de 400 personas para una arena de más de 4,000 personas. Ese pay-per-view fue horriblemente promocionado. El pay-per-view venía de una programación terrible y aburrida, porque alguien quisiera ir a ver un pay-per-view y pagar extra por ver ese pay-per-view. Por lo que realmente nunca funcionó esa alianza y terminaron pues yéndose por lados separados esa empresa y la UWF en el mismo año. O sea, nunca fue fructífera esta compañía. Además de que Sport Channel America vio el error que cometió y finalmente decidió cancelar el programa Fury Hour en el año de 1992. Imagínense. ¿Por qué? Porque este güey solamente cumplía sus propios caprichos, cumplía sus caprichos que él quería ser la gran estrella de su compañía, por lo que todo terminó saliéndole bastante mal. Por lo cual, al final, ellos trataron de hacer que la compañía se levantara, organizando un gran pay-per-view llamado Blackjack Brawl en Las Vegas, en el MGM Grand Arena. Sí, esa misma arena donde se celebra usualmente Double or Nothing de AEW, trataron de que pues la compañía se levantara con un gran pay-per-view para poder conseguir otro acuerdo de televisión y seguir pues con las pendejadas de Abrams, pero nunca funcionó. Blackjack Brawl sí se llevó a cabo, pero fueron alrededor de 400 o 300 personas a ese evento, para una arena de más de 15,000. Para que vean que lograr hacer una compañía importante no es tan sencillo. Incluso hay una persona que hoy en día es bastante odiada dentro del mundo del wrestling, y esa es Dixie Carter. Sí, esa Dixie Carter que fue la presidenta de TNA Wrestling alrededor desde el año de 2004 más o menos hasta el año de 2017. Y miren, el asunto es esto. Cuando TNA fue formada en el año de 2002, Jerry Jarrett y Jeff Jarrett la formaron pensando en crear un nuevo concepto para el wrestling, lo cual era crear una compañía que sobreviviera de los pay-per-views. Y ustedes dirán, ¿cómo que de los pay-per-views? Bueno, TNA no tenía como un show semanal normal o como lo conocemos o como lo podría ser el estándar, como lo podrían ser Raw y SmackDown. No, sí tenían un programa semanal, pero no se ponía al aire en una cadena de televisión como tal, sino que se vendía en formato pay-per-view a un precio bastante asequible, muy barato, pero no tenían un acuerdo de televisión como tal más que para lo hacer pay-per-views, lo cual hizo que la compañía se mantuviera a flote bastante bien y que en realidad pudieran contratar a nombres bastante grandes y famosos. Pero la compañía rápidamente empezó a tener muchos problemas monetarios. La realidad es que el nivel de producción, el nivel de los luchadores que contrataban era demasiado para Jeff Jarrett y Jerry Jarrett. Y su compañía, J Sports and Entertainment, no podía mantener los gastos. Y los beneficios no eran tan grandes, por lo que al final Jeff Jarrett tuvo que empezar a buscar inversionistas para su compañía, lo cual le vino como anillo al dedo a Dixie Carter, quien había entrado a la compañía como una persona que les ayudaría con el marketing de esta misma.
Sin embargo, al ver que la compañía tenía problemas monetarios y al pensar que este tenía un gran potencial para crecer y hacer una compañía realmente mundial más ya no nacional, hizo que Dixie Carter convenciera a su padre, el dueño de Panda Energy, que pues comprará el 75, no, el, el 71% de las acciones de la compañía TNA, lo cual hizo que ella se terminara convirtiendo en la socia mayoritaria de TNA, dejando con muy poca participación en acciones a Jeff Jarrett, pero Panda Energy prácticamente estaba financiando TNA desde el año de 2002. Sí, esto ocurrió en octubre de 2002. Imagínense que la compañía se fundó a principios de junio y para finales de octubre ya tenía problemas financieros tan graves que no podían mantenerse sin un pinche inversionista fuerte. Y terminó siendo, pues Panda Energy. De hecho, desde el año desde ese año prácticamente, pues la familia Carter fue la dueña de TNA y Dixie Carter fue reconocida como la presidenta más o menos en el año de 2003-2004. Y esto era bastante bueno, en realidad se veía como algo bastante bueno porque ahora había una seguridad financiera para TNA. Y esto le permitió crecer como creció, porque TNA en un momento sí llegó a ser una empresa bastante grande. Desde que pues consiguieron un acuerdo con Fox Sports para transmitir TNA Impact. Y pese a que ahí tuvieron ratings más o menos decentes, rondando entre los 400,000 a 500,000 fanáticos viendo pues la programación de TNA, cuando consiguieron su acuerdo con Spike TV después de que estos perdieran los derechos de WWE Raw, alcanzaron un punto enorme, de verdad. Las audiencias más grandes de TNA fue cuando estuvieron con Spike TV, llegando hasta casi los 2.5 millones de espectadores viéndolos. O sea, se veía que había una administración buena, o al menos eso se pensaba. ¿Por qué? Miren, muchas personas han criticado a Dixie Carter de querer abarcar más de lo que podía masticar. ¿Por qué? Miren, Dixie Carter no sabe nada del wrestling. Y parece que este es un problema bastante grande y muy común entre estas personas, ¿verdad? Pero en el caso de Dixie era algo un poquito más duro. Porque más que aceptar que ella no sabía nada del wrestling, ella siempre trató de administrar TNA como ella le daba la gana, tomando decisiones muy poco éticas muchas veces, ya que varias veces Dixie Carter ocultaba información a sus empleados, no solamente a los luchadores, a directivos, a los bookers, e incluso muchas veces se le dijo el canal Spike TV que ellos no querían tener nada que ver con Vince Russo. Sí, ese legendario Booker que hizo que la Attitude Era agarrara un gran impulso en el año de 1997 hasta el año de 1999 y que después ayudó a destruir WCW, ¿verdad? Pero bueno, son cosas aparte. El chiste es que Dixie Carter tenía una relación secreta, no ese tipo de relación secreta de picar, no, sino una relación en la cual Dixie Carter le consultaba a Vince Russo de qué es lo que debía de hacer para llevar la compañía. Decisiones de buqueo, decisiones de todo tipo, incluso administrativas. Pero Spike TV no quería tener nada que ver con Vince Russo, por lo cual pues, una traición a uno de sus socios más grandes, ya que Spike TV en un momento creo que tuvo cierta participación en TNA en acciones. Pero sencillamente Dixie Carter nunca iba a aceptar que ella no era la indicada para ser la presidenta de TNA, porque siempre tomaba decisiones bastante cuestionables. De hecho, cuando ella contrató a Eric Bischoff y a Hulk Hogan para que ellos fueran los que pues llevaran a la compañía al siguiente nivel, los contrató como consultores, además de también como prácticamente presidentes. Tenían muchísimo poder en TNA, lo cual hizo que TNA se terminara convirtiendo en algo irreconocible y que había perdido toda la esencia de lo que la hizo grande. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Dixie Carter quería competir con la WWE. Sí, esta mujer tenía la ambición de competir con la compañía más grande del negocio, compañía que ya tenía más de 50 años de historia para ese momento. Pero Dixie era muy ambiciosa. Además de que siempre se ha alegado que tiene muy malos tratos con algunos de sus luchadores. Además de que siempre ha terminado en muy malos términos con personas como Velvet Sky, Angelina Love, parte de el icónico tag team de Beautiful People. Además
de Tara, quien era conocido como Victoria en WWE, también terminó muy mal debido a que siempre creyó que la administración de Dixie Carter estaba llevando a la compañía a la ruina. ¿Por qué? Desde que ella llegó, el buqueo en TNA siempre fue muy estrafalario. Siempre como que iba de subida y de bajada. Y muchas veces era porque Dixie Carter no quería que sucedieran ciertas cosas. Además, cuando Bischoff y Hogan llegaron a la compañía, ya les dije, cambiaron todo. Todo cambió. El ring de 6 lados se terminó cambiando, lo cual a mí no me parece tan mal porque es un ring que pues no es tan peligroso para los luchadores. Pero bueno, esas son cosas aparte. También la División X pasó a ser algo ni siquiera secundario, algo terciario, cuando la División X había hecho que la compañía fuera algo como su diferenciador, que hizo que muchas personas se interesaran en TNA. Entonces la División X se terminó yendo al traste, además de que pues la gran mayoría de las personas que tenían un éxito o estaban en lugares privilegiados en TNA eran luchadores de la WWE, o sea, ex luchadores de la WWE. O sea, háganme el pinche favor. Todavía, Kurt Angle pues llegó en un momento muy bueno a la compañía y siempre se mantuvo fiel a ella. Y en realidad siempre daba muy buenas luchas y de verdad se veía que se interesaba por la compañía. Pero después le dieron el título a Jeff Hardy, a Mr. Anderson, quien es pues Hardy tenía un pasado en TNA y Mr. Anderson estaba teniendo un gran segundo aire en esta compañía, pero de todas maneras, había otros luchadores que se merecían aún más ser campeones, como por ejemplo AJ Styles, a quien le quitaron su reinado y lo cortaron de tajón para dárselo a RVD, a Rob Van Dam, que sí, era una gran estrella, pero de todas maneras, Rob Van Dam no estaba bajo contrato con la compañía. O sea, imagínense, ¿quién carajo le da su título mundial a una persona que no está contratada? Lo peor de todo es que, ¿saben por qué le quitaron el título a Rob Van Dam con esa historia de que según le clavaron un clavo en la espalda? ¿Saben por qué le quitaron el título mundial en cierto momento? Porque las apariciones por las cuales fue contratado Rob Van Dam se habían agotado y no sabían si se iba a renovar con la compañía o no, o si se iba a firmar un contrato, por lo que le quitaron el título mundial porque se quedaron sin apariciones. Todo esto decisiones de Dixie Carter. Además, darle tanto poder a Hogan y Bischoff hizo que muchísimas viejas glorias que ya estaban bastante pasadas de moda llegaran a TNA y se robaron los puestos estelares, humillando a personas como puede ser Beer Money, que eran un gran tag team, los Motor City Machine Guns, que también eran un gran tag team, y comenzaron a darle títulos a diestra y siniestra a todo tipo de güeyes, o incluso le daban importancia y tiempo en pantalla a güeyes como David Bischoff, el hijo de Eric Bischoff, quien pues era un pendejo, no tenía nada de especial. Y todos aquellos luchadores que ayudaron a construir TNA, sencillamente cada uno fue agarrando pasos, se fue de TNA porque sencillamente no podían soportar la situación. TNA se terminó convirtiendo en TNA en ex WWE. ¿Por qué? Porque sencillamente Dixie Carter no confiaba en sus empleados, en sus TNA Originals, lo cual hizo que la compañía se fuera al demonio en cuanto todos esos ex WWE no se les pudo seguir pagando. ¿Por qué? Porque nunca lograron traer los beneficios que se habían prometido. Todos esos ex luchadores de WWE terminaron siendo más gasto que ganancia. Nunca generaron lo que se suponía que debían de generar. Hulk Hogan fue carísimo y creo que incluso se le terminó debiendo dinero. Además, pasando de eso, TNA pasó de ser una compañía con un rating de 2.5 millones, pasó a ser una compañía con un rating de 400,000 otra vez y que fue descendiendo con los años. Perdió su canal Spike TV debido a que se descubrió, uno, que Vince Russo estaba trabajando con la compañía y dos, porque el trato con Dixie Carter era demasiado terrible. Le escondían tantas cosas a Spike TV que estos ya no podían confiar en la compañía. Y como no podían confiar en su presidenta, en la compañía menos, por lo cual decidieron cancelar Impact. TNA Impact se quedó sin su canal más grande y tuvieron que irse a otros canales como Destination America, Pop TV y ahora AXS. ¿Por qué? Porque Dixie Carter era imposible de trabajar con ella. Era imposible el trato con ella. Dixie Carter destruyó TNA solamente porque no quería soltar su rol de presidenta. Ahora imagínense
que cuando en el año de 2016, 2015 más o menos, cuando Billy Corgan llegó a la compañía, Billy Corgan hizo que la compañía subiera, porque créanme, las decisiones creativas y muchas otras cosas estaban en la puritita mierda muchísimo tiempo. O sea, había cosas buenas, obviamente, pero la mayoría eran cosas terribles. Entonces, cuando llega Billy Corgan, le dio un empujón a la compañía, sobre todo en la calidad de lo que se veía en pantalla, lo cual hizo que muchísimas personas se interesaran aún más en querer ver Impact nuevamente, por lo cual las audiencias crecían, la asistencia crecía también cuando hacían algún tipo de house show. O sea, de verdad, se veía que TNA tenía la oportunidad de lograr hacer grande otra vez. Pero Dixie Carter decidió que no iba a ser así. ¿Por qué? Porque no quería soltar su rol de presidenta. Billy Corgan le prestó a la compañía alrededor de 2.5 millones de dólares y se le prometió que él sería el presidente de TNA. Pero Dixie Carter sencillamente no quería abandonar el puesto. No quería. O sea, imagínense que estaba tan aferrada a que ella quería ser la salvadora de TNA que mandó a la mierda al que sí estaba siendo el salvador de la compañía. Y al final, pues resultó que Dixie no pudo salvar TNA, la mandó a la puritita mierda. Después, cuando Jeff Jarrett volvió y iban a fusionar la compañía TNA y Global Force Wrestling, hacerla una sola, al final se terminó decidiendo que no sería así porque Jeff Jarrett y Dixie Carter sencillamente no se soportaban, lo cual hizo que aún más personas decidieran dejar de ver Impact Wrestling. ¿Por qué? Porque los hijos de la chingada decidieron que la compañía debía de cambiarse el nombre a GFW y cuando no sucedió este cambio, pues las personas se confundieron y ya decidieron sencillamente dejar de ver el producto. O sea, ahora está viviendo un aire, pues no digo un segundo aire tan exitoso, pero está teniendo pues un buen producto sin Dixie Carter porque en el año de 2017 Anthem, sí, la empresa dueña de TNA ahora, compró la compañía y le compró casi todas sus acciones a Dixie Carter, dejándolo con un porcentaje muy pequeño, pero que al final esta, al no sentir que ella era la presidenta, la dueña y señora, decidió irse. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba era llenar su maldito ego. Y parece que esto es lo que le está pasando a Tony Khan hoy en día. Porque miren, lo más triste del caso de Tony Khan es que parecía que él era el Mesías que estábamos buscando todos, el que traería el verdadero cambio, no como tú, CM Punk. Pero todos pensábamos que él sería el verdadero cambio en el wrestling, quien traería una revolución a este negocio que prácticamente se había estancado muchísimo tiempo. Pero, no sé, hay algo muy extraño con Tony Khan, porque cuando John Box, Cody Rhodes y pues él mismo que fundaron la compañía, junto con Kenny Omega también, ¿verdad? Pero cuando ellos fundaron la compañía se veía venir un gran horizonte, que los límites no había, que sencillamente el cielo era el límite para ellos, porque contrataron a personas como Chris Jericho. Muchísimas leyendas de la WWE decidieron irse para allá y tenían una gran credibilidad. No era solamente una indie más, con más presupuesto, no. Era una compañía con credibilidad. El hecho de que Chris Jericho decidiera irse con ellos cuando había dicho que nunca lucharía para ninguna otra compañía de América que no fuera la WWE, hizo que las personas se interesaran aún más por esta compañía. O sea, ¿qué tenía de especial para que Chris Jericho, pues en cierto modo, traicionara su palabra a Vince McMahon? Y pues al inicio la compañía tenía un estilo muy propio. En realidad tenían un producto muy entretenido. Ver Dynamite cada semana era algo muy chingón porque tenían un estilo muy marcado en el cual pues se desarrollaba todas las historias durante el programa, pero al final del programa tenían como ese cliffhanger o ese evento o esa acción que hace que quieras ver qué sigue la siguiente semana. Había peleas, había, no sé, revelaciones, traiciones, o sea, siempre había algo que quisieras ver Impact la siguiente, digo Impact, hoy nomás ya estoy traumado con Impact, que quisieras ver Dynamite la siguiente semana. Manejaban un estilo muy marcado. Sin embargo, en ciertos aspectos se veía como una indie muy grande. ¿Saben por qué? Porque el buqueo era muy raro. Si bien tenía sus cosas buenas, porque, por ejemplo, la historia de Hangman Page inició en este periodo de Impact, que fue en el año de Impact. ¡Oh, sigo malo! Con Dynamite. La historia de Hangman Page inició en Dynamite en este periodo de tiempo que fue de octubre cuando se estrenó pues el programa hasta diciembre.
Pero ustedes saben qué pasó en diciembre del año de 2019. Ese segmento con The Dark Order. Miren, el concepto de Dark Order estaba muy chido, estaba muy chingón. Sin embargo, siento que no eligieron a las personas correctas para llevar a cabo este concepto. Porque si bien es cierto que, por ejemplo, Stu Grayson se ve bastante bien como luchador, Evil Uno, a pesar de ser alguien que en el micrófono es bastante bueno en las promos y en el manejo de personaje, la verdad es que no se les ve como estrellas grandes, se les ve más bien como luchadores, pues sí, como jovers. Y en realidad, como sus minus, ya saben, esos zombies de Dark Order, pues también eran muy extraños. O sea, el concepto era muy bueno y en realidad Stu Grayson y Evil Uno en realidad sí estaban llevando a cabo el concepto a algo bastante bueno, estaban llevándolo muy bien. Sin embargo, querían que los viéramos como grandes villanos y ese era el problema. No podías verlos como tal. Si bien es cierto que eran talentosos, no tenían la presencia, ni el carisma, ni el X Factor para considerarlos como una amenaza. Ahora imagínate que empezó un programa en el cual, pues, The Elite y The Dark Order estaban enemistados y sucedió este terrible segmento que cerró Dynamite, en el cual se notaba que no se estaban conectando los golpes, que no había mucha coordinación y que en realidad hizo que muchas personas se enojaran y que se burlaran de Dynamite porque pues sencillamente no parecía que tuvieran el nivel necesario para participar en televisión nacional. Entonces imagínense, o sea, la compañía recibió críticas terribles por ese segmento con The Dark Order en diciembre de 2019, lo cual hizo que prácticamente Tony Khan dijera, ¿saben qué? Muy bonito su estilo de buqueo de ustedes, vicepresidentes Cody Rhodes, de John Box y Kenny Omega, pero le están cagando. Le están cagando porque quieren presentar a personas que no están capacitadas para esos roles de ser luchadores principales, por lo que prácticamente les quitó el poder de buqueo a los vicepresidentes. Y aquí le voy a dar el punto a Tony Khan, porque la neta es que la construcción que tuvo de ese de enero a febrero, cuando se iba a realizar AEW Revolution, fue muy bueno. Ha sido uno de los mejores, de una de las mejores construcciones que se han hecho hacia un pay-per-view. Porque la neta es que el programa, después de ese horrible Dynamite, donde estuvieron The Dark Order, prácticamente parecía un reinicio de toda la programación de AEW. Un reinicio total. Realmente se empezaron a centrar en las historias que eran realmente buenas y, por ejemplo, el concepto de Dark Order prácticamente se mandó a un poquito al congelador hasta saber bien cómo llevarlo a cabo cuando fue la idea de traer a Mr. Brody Lee. Pero bueno, me estoy adelantando a cosas que todavía no van. Pero ese es el punto de todo esto. Cuando Dynamite prácticamente reinicia su programación, Tony Khan estaba haciendo el buqueo solo. Él prácticamente estaba llevando a cabo el buqueo, las historias, y se estaba adelantando con alrededor de 6 meses de duración, lo cual hizo maravillas. Como les dije, esa construcción a Revolution fue increíble. Sobre todo la historia de Cody Rhodes contra MJF fue sublime. O sea, estuvo el segmento de los pues con los cinturonazos. También estuvo esa lucha contra Wardlow en una Steel Cage match. O sea, la neta estaba muy cabrón. Además, la historia de Jon Moxley contra, pues prácticamente todo el Inner Circle fue increíble. Fue una historia muy violenta. Fue una historia donde hubo grandes promos, grandes segmentos. La verdad es que nunca te podías perder un Dynamite porque te ibas a perder de algo bastante bueno. La programación de, pues, la de AEW era muy emocionante. Incluso se notaba en los ratings, se notaba en cómo llenaban arenas, porque era muy difícil conseguir boletos para ir a un programa de AEW. Los eventos de AEW se llenaban a lo estúpido y era muy raro poder conseguirlos. Se agotaban casi al momento de ser anunciados. O sea, estaban teniendo un éxito tremendo como no se había visto en ninguna compañía de wrestling. Y, o sea, de verdad, tú veías un gran futuro para Dynamite. Incluso cuando AEW tuvo que, pues, empezar a grabar sus programas dentro del Daily Space en Jacksonville, Florida, no le afectó. La programación mantuvo un gran nivel mucho tiempo. Había programas que sí decías, hijo de su madre, ay, ¿qué estoy viendo? Pero había otros que neta decías, verga,
esto es increíble, no puedo creer que las historias del wrestling evolucionaran porque Tony Khan me estaba mostrando una evolución de cómo contar las historias del wrestling. Porque, de hecho, por ejemplo, la historia de Hangman Page en Revolution empezó a ponerse más intensa porque parecía que él iba a traicionar a Kenny Omega. Pero en realidad lo que estaba pasando es que se estaba adentrando más y más en su depresión y en su alcoholismo. Hangman Page estaba tocando fondo. Y es una historia que no se contó en poquitos meses, se contó en muchísimos meses y que incluso terminó teniendo su conclusión hasta el año de 2021. Pero así fue la cosa. Tony Khan utilizaba a sus luchadores, a los cuales no habían tenido grandes oportunidades en otros lados, o incluso luchadores que habían sido estrellas y que ayudaron a, pues, a crear AEW, los utilizaba y les daba grandes historias. Mostró una evolución de cómo contar las historias. No solamente poner cosas súper explícitas en la pantalla, sino que ahí había algunos detalles en los cuales tú tenías que poner atención. Ya no solo se trataba de que todas las semanas había grandes revelaciones o grandes golpes, sino que era una historia que se iba contando como, por decirlo de una manera, en cómo vivía cada luchador su historia. Ya no era solamente la historia entre tal o cual, sino que era la historia del luchador y cómo éste se desarrollaba a lo largo de los meses y cómo iba a cerrar en algún momento. Pero era una manera de contar historias muy interesante, en la cual, pues, se los digo, querías ver Dynamite por eso, además de las grandes luchas que se presentaban ahí. Pero ese es el problema. Ahí es donde surge el gran problema de Tony Khan. Tony Khan en un punto después de que volvieron a la carretera sintió que le hacía falta gente y comenzó a contratar luchadores a lo estúpido, de verdad a lo estúpido. Llegó a tal grado que Tony Khan contrataba luchadores más que nada por los big matches que podía crear, los dream matches. Ya saben, esas luchas que pues todos los fans hemos querido ver y que veíamos imposibles que se llegaran a dar. Tony Khan comenzó a contratar personal con tal de llevar a cabo esos dream matches. Además de que el nivel de sus historias estaba bajando gradualmente. Empezábamos a ver decisiones muy extrañas de buqueo, segmentos terribles. Y la neta es que uno de los grandes problemas de esto que les estoy diciendo es que las historias no tenían una continuidad como tal. Empezaron a sentirse como las rivalidades de la WWE en los años peores que han tenido de buqueo, del 2019 al 2000 más o menos 14, 15, cuando ahora sí de verdad se sentía horrible ver Raw o SmackDown. Pero ese es el problema. Se empezaba a sentir que las historias eran herméticas, que ya no había como no se podían cruzar las rivalidades y las interacciones entre luchadores ya no se daban tanto. Se sentía muy hermético todo. Se sentía como que si Hangman Page y no sé, Stu Grayson tenían una rivalidad, esa rivalidad era hermética. Y siempre cada semana tenía que avanzar la rivalidad más que como dejar que ellos se desarrollaran en el entorno de AEW y la historia creciera poco a poco, gradualmente, o que incluso muchas veces los luchadores, después de tener una historia que los hizo crecer, que los hizo ser inmensamente populares, como es el caso de Wardlow con MJF, los hacían desaparecer de la televisión. Sí, o sea, los hacían desaparecer. Por ejemplo, había grandes debuts, muchos debuts muy buenos, como por ejemplo puede ser el de Adam Copeland, que imagínense, o sea, Adam Copeland Edge, que imagínense que duró varias semanas para que él pudiera aparecer en la programación de AEW luchando. Es más, solo daba discursos pedorros, o sea, no pedorros porque siempre da buenas promos, pero daba discursos, más no lo dejaba luchar o tener una rivalidad como tal. Ya hasta que tuvo su rivalidad contra Christian. Pero imagínense, ahora vean el asunto con Mercedes Moné. Tuvo una pseudo rivalidad con Willow Nightingale, pero no fue lo que se esperaba. Mercedes Moné aparecía en la programación de Dynamite, pero no hacía nada más que tener discursos y saludar a los fans y ya, o sea, no se aprovecha a los luchadores que se tienen. Además que muchos luchadores que fueron contratados no se utilizan y solamente son como relleno. Y Tony Khan, en vez de contar historias a través de las luchas, solamente programa luchas que pueden ser entretenidas, que pueden ser muy buenas, pero que no tienen significado alguno.
Entonces solamente parece que está rellenando los shows porque no sabe qué hacer. Porque vuelvo a la historia de Wardlow. La historia de Wardlow era para que prácticamente le dieran el título mundial o mínimo que le dieran el título TNT, sí, pero que se aprovechara de su gran popularidad, que se lo dejaran ser como él ha sido. Pero cuando ganó el título TNT, lamentablemente es que lo volvieron un pelmazo, lo volvieron un pendejo de pasar a ser ese gran varas, ese luchador varas que nadie podía contra él, lo volvieron un baboso y lo hicieron la perra de Samoa Joe. Entonces, imagínense. Es más, durante mucho tiempo los desaparecieron de la programación, pensando, yo no sé qué piensa Tony Khan, para generar grandes regresos icónicos, pero hacerlos de manera artificial. No lo sé. Tony Khan tiene problemas de buqueo y muy grandes, porque él piensa que solamente con big matches, por ejemplo, la lucha entre Bryan Danielson y Will Ospreay en AEW Dynasty ha sido de las mejores luchas que he visto, la verdad. Fue algo, me voló la puta maceta esa lucha. Pero el problema es que no hubo una construcción como tal. No hubo interacción entre ellos. Fue algo que salió muy de la nada solamente para poder vender el pay-per-view. Y no, o sea, no hubo una rivalidad buena. La rivalidad entre Will Ospreay y Bryan Danielson, sí, se concentró en la competitividad y todo eso. Y no significa que sean rivalidades malas o rivalidades aburridas. No, no tienen por qué serlo. Pero no se les dio el tiempo de tener segmentos, de tener luchas o incluso interacciones interesantes. No. Solamente se vendió por el hecho de ser un dream match y se vio reflejado. O sea, la aceptación de la lucha es muy buena y del evento en general también, pero las ventas en pay-per-view no fueron muy buenas. O sea, fueron buenas, pero no al nivel que esperaba AEW. Además, la venta de entradas tampoco fue sorprendente. Entonces, sí, puedes darme los dream matches que yo quiera. Puedes darme las luchas tan buenas y de 5 estrellas en todos los programas de Dynamite, pero si no me das grandes historias y personas con las que yo me pueda relacionar, sencillamente no me interesa tu producto. El producto de AEW se ha pasado a convertir de ser un producto interesante, enganchante, el cual estaba bien pensado, a sencillamente ser la manera de satisfacer pues los buqueos de fantasía de un hombre de más de 30 años que se comporta como un mocoso, que pelea en Twitter. Tiene peleas en Twitter, Tony Khan. Además de que siente que hay, siempre se imagina conspiraciones contra él y su compañía de que está perdiendo popularidad debido a factores externos a él y que no es su culpa que AEW haya perdido tanto el interés de los fanáticos. Y es muy triste, porque tiene que reconocer que es culpa suya que AEW esté en el estado en el que está. AEW no puede llenar las arenas. La gran mayoría de sus shows solamente atraen a más o menos 3,000 personas. Dynamite, usualmente su venta de entradas está alrededor de las 3,000 a 4,000 entradas. Y eso es cuando le va muy bien. Collision usualmente solo llega a las 2,500. O sea, imagínense. AEW solamente pasa de esos números cuando son pay-per-views y ya ni siquiera llena la arena. Este año, Double or Nothing usualmente tenía una asistencia de 15,000 personas y este año solo fue de 7,000 a 8,000 personas. Ah, debe de haber un cambio. No han logrado construir a su gran estrella y cuando por fin está manteniendo una gran estrella como Swerve Strickland, no lo aprovechan. No aprovechan a Swerve Strickland. Más bien le dieron un segmento a Mercedes Moné por un campeonato secundario que al campeón mundial más popular que han tenido en mucho rato. Tony Khan no sabe qué hacer con los luchadores. Ya no sabe buquear. La verdad es que ese primer año que estuvo como el booker, ahora sí, el único booker, la verdad es que hizo un gran trabajo. Pero se nota que sus capacidades como tal ya pues ya se superaron. Ya no sabe qué hacer. Y debería de dejar que otros también lo ayuden a buquear. Porque tiene que buquear alrededor de 4 shows. Tiene que buquear Dynamite, Rampage, Collision y Ring of Honor. No tiene capacidad para tanto. Nadie podría con tanto. Por eso, tiene que dejar que alguien más lo ayude. Y si no lo hace, va a terminar como Dixie Carter, que por su propio ego destruyó su propia compañía.
Entonces, sí, Tony Khan, a lo mejor en algún momento fue el booker del año y fue un gran booker y alguien que de verdad estaba cambiando y estaba desarrollando un nuevo estilo de contar historias. Pero ahora ha pasado de contar historias a sencillamente cumplir sus caprichos y los caprichos de los fans de internet sobre qué es lo que quieren ver en la programación. Y ya no se ven historias, sino que solamente se ven dream matches o luchas de 5 estrellas que nunca atraen. Porque si de verdad las luchas de 5 estrellas fueran el gran éxito, el éxito que se necesita dentro del wrestling, la verdad es que, por ejemplo, productos como el de WCW en los años 80 y inicios de los 90 hubieran sido la gran empresa del wrestling. ¿Y saben qué? Una verdad, y que con eso voy a cerrar esto, y que con eso se pueden dar cuenta de que solamente concentrarse en el aspecto in-ring, como lo hace Tony Khan, es una estupidez, es que más o menos, sí, Hulk Hogan y Eric Bischoff no hubieran llegado a la compañía y no hubieran llegado al poder y haber cambiado completamente pues la filosofía dentro de WCW, WCW se hubiera ido a la bancarrota más o menos en el año de 1994. Ya no tenían buena asistencia, ya no tenían buenos números en ventas de pay-per-view, ya solamente estaban sobreviviendo. Y quien los salvó fue un showman y un hijo de su puta madre como Eric Bischoff y Hulk Hogan. Así que, ¿qué les puedo decir? Hay que encontrar un balance entre satisfacer tus deseos y grandes luchas y de contar historias que los fans hagan que vuelvan cada semana. Y por eso les digo, no deben de jugar a ser bookers estos niños ricos, porque si van a jugar a hacerlo, solamente van a lastimar más el negocio del wrestling y a las personas que trabajan para ellos. Y pues nada, este fue el video de esta semana. Espero que les haya gustado bastante. Si de verdad les gustó, pues por favor denle un chop al botón de like, denle un slam al botón de compartir para que este video crezca. Para que este video crezca. Bueno, para que este proyecto crezca. Además, si no quieren perderse de lo que se viene, pues de lo que estamos produciendo, pues por favor suscríbanse. Es gratis. Muy pocas cosas en esta vida son gratis y esta es una de ellas, así que suscríbanse. Además, que pues si de verdad quieren apoyarme, pues pueden seguirme en mis demás redes sociales que van a estar apareciéndoles por aquí. Y pues nada, yo soy el hombre que el Pro Wrestling es real y en el Prieto. Y nos vemos el viernes con el video de Triple H. Adiós, banda. Y tomen agua, perros.